cuanto a esta enfermedad o a la parte subclínica. Y esto lo hemos correlacionado aquí en la parte izquierda con factores de riesgo, que con la inteligencia artificial hablamos de más de 4.000. Y luego debajo tenemos la genómica, que también lo hemos correlacionado con estas tecnologías de imagen. Bueno, lo importante, ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido está primero en la parte izquierda de la diapositiva, es que hablamos de 4.000 individuos de 40 a 55 años. A los 40 años, varones, la mitad ya tenían enfermedad subclínica, de las dos carótidas, o de las dos iliofemorales, o de la aorta, o de la coronarias, mirando directamente la calcificación. Esto, en violeta, es normal, esto es anormal, la mitad. Y en las mujeres, una tercera parte ya tienen enfermedad subclínica, con las tecnologías que estoy mencionando, a los 40 años, de 40 a 44 años. Muy interesante que el 75% de la enfermedad empieza en las piernas. Lo que pasa es que no dan manifestaciones clínicas porque las arterias de las piernas son enormes, son grandes, por lo cual las manifestaciones clínicas siempre vienen de arterias más pequeñas, las coronarias, las cerebrales, etc. La enfermedad, la mayor parte, comienza en las piernas. Pues muy bien. Entonces tenemos aquí lo primero, es una enfermedad que empieza a edades muy tempranas y les puedo decir que tenemos datos suficientes para comentarles que la enfermedad empieza a los 20 años de edad. Es decir, que aquí estamos perdiendo realmente la oportunidad de prevenir la causa de mortalidad número 1 en el mundo cuando estamos tratando a individuos, y lo tenemos que hacer naturalmente, por encima de los 40, 50, 60, 70 años. La enfermedad ya entonces está muy avanzada. Este es el punto número 1. El punto número 2 es cómo progresa esta enfermedad. Y aquí tenemos lo que se acaba de publicar, la doctora Guiomar Mendieta, es precisamente el doctor Badimón, es su tío, es la hija de Lina Badimón, ha sacado el premio este año al mejor trabajo presentado en la revista de cardiología de Estados Unidos, el JAMA. ¿Y qué consiste? Consiste en que hemos visto que al cabo de 6 años esta enfermedad progresa ya en 33% de los individuos y regresa en 8%. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es los factores de riesgo. Es decir, si aquí miramos en la izquierda el LDL y en la derecha la presión arterial, vemos que hay más enfermedad progresiva antes, en edades de 40 años, que más tarde a los 55 años. Y esto es un punto absolutamente crítico. Es decir, una presión arterial alta, o un colesterol elevado, o incluso el tabaquismo, lo que vemos que tiene mucho más impacto si pasa en gente joven que si es en gente de edades más avanzadas. Y esto nos dice también que estamos perdiendo el tren de poder prevenir la enfermedad. Este es el punto número 2. El punto número 3 es que las reglas o las indicaciones de cómo tenemos que actuar con el LDL son completamente anticuadas, y lo mismo con la diabetes. Miren ustedes lo que vemos aquí. En las guías, hoy en día se habla de un LDL normal si está entre 80 y 110, si no ha habido eventos cardiovasculares antes. Pero ¿saben lo que es en color? La enfermedad subclínica. Es decir, que si mi hijo de 25 años, ya es un poco mayor que 25 años, me pide cuál tiene que ser mi LDL, le diré menos de 70 miligramos de LDL. No 100, no 120, es absolutamente un error. Pero mira la diabetes. Cuando hablamos de un enfermo prediabético, decimos esto es una alarma para la diabetes. Y esto es esta flecha que está aquí, prediabético. Miren ustedes la cantidad de enfermedad subclínica, pero incluso antes de que haya diabetes, con lo que llamamos la resistencia a la insulina. Es decir, lo que les estoy comentando es que estamos fuera de combate porque no hemos utilizado tecnologías modernas para ver lo que es la enfermedad subclínica. Pero ahora hay una pregunta importante. Hemos dicho que los factores de riesgo juegan un papel importante en la progresión. Pero como en los eventos cardiovasculares, esta es una pregunta importante. Y esto nos llega al segundo estudio, que es el estudio CARDIA. Se habla ahora del estudio PESA. Este es el estudio CARDIA. Miramos 2.000 individuos de 20 a 40 años
y miramos aquí en la izquierda el colesterol, el LDL, durante estos 20 años, y aquí son los niveles. Entonces podemos mirar el área, miramos los triglicéridos, miramos la presión arterial y ver 30 años más tarde qué ha ocurrido. Miren ustedes lo que ha ocurrido. Ven ustedes en rojo, aquí es el LDL, que el área de 20 a 40 años era un LDL anormal, importante. Miren ustedes lo que ve más tarde, mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio. Es decir, que ya podemos predecir de los 20 a los 40 años, mirando el área subclínica y los factores de riesgo, qué es lo que va a pasar más tarde en la vida en cuanto a eventos cardiovasculares. Es decir, que, resumiendo, los factores de riesgo son importantes en la progresión, pero los factores de riesgo son importantes en los eventos cardiovasculares. Y ahora viene el tercer punto. La progresión de la enfermedad en sí misma predice los eventos cardiovasculares. Este es el estudio Bioimage. En cuanto a individuos, unos 6.000 individuos de 55 a 80 años, les miramos cuál era la cantidad de enfermedad en los 6 segmentos que he dicho antes. Las dos carótidas, la iliofemorales, la aorta y la calcificación de las coronarias. Y lo que vimos es que en estas edades ya avanzadas, 13 años más tarde ya vemos eventos cardiovasculares. Es decir, si miramos las arterias a los 55 años, ya podemos predecir lo que ocurrirá más tarde. Pero hay algo más importante. En algunos individuos la enfermedad progresó a partir de los 50 años y en otros no progresó. Y lo que vemos es la relación de la progresión de la enfermedad precisamente con los eventos cardiovasculares. Déjenme que resuma los 3 puntos que he hecho. Esta es una enfermedad que empieza muy pronto en la vida y los factores de riesgo juegan un papel fundamental del estudio PESAS. Segundo, los factores de riesgo, cuando uno mira a largo plazo, dan lugar a cardiovascular eventos cardiovasculares. Pero incluso si uno mira no los factores de riesgo, simplemente la progresión de la enfermedad con tecnología de imagen, esto nos predice los eventos cardiovasculares a largo plazo. Todo esto es nuevo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y esto nos lleva al estudio número 4, al estudio PRICAT, que vamos a empezar de aquí 2 meses. 2.000 individuos de 20 a 49 años, con un LDL de más de 70, que lo consideramos anormal. A estos individuos estarán randomizados con un tratamiento estándar, como hoy se tratan a cualquier individuo que tiene un LDL de más de 70, y un grupo muy agresivo durante un periodo de 5 años. Y vamos a mirar el volumen de las placas subclínicas y cuán extensas estas placas subtienen, cuántas regiones cardiovasculares las vemos. Bueno, esto es un estudio absolutamente crítico, porque es el estudio que ha puesto todo junto. Más de 70 es anormal, la enfermedad empieza a edades tempranas. ¿Pero qué medicación vamos a dar? ¿Estatinas? No, porque la gente joven deja de tomar la medicación. Por lo cual lo que vamos a dar es inclisiran, es inyecciones 2 veces al año. Ya no hay problema de lo que es la adherencia a la medicación. Uno de los problemas más importantes que hoy tenemos en la medicina. Y hoy puedo decir que 7 estudios clínicos con inclisiran han mostrado que es una droga que se tolera muy bien y la podemos dar subcutáneamente sin que estemos preocupados de una persona joven en el tema de la adherencia a la medicación oral. Este es el estudio PRICAT que pone junto todo lo que he explicado hasta ahora de una enfermedad que empieza en edades muy tempranas. Es una enfermedad que tiene unos factores de riesgo a edades tempranas, son muy importantes, y luego la importancia que estos factores de riesgo tienen en los eventos cardiovasculares a largo plazo. Pues bien, con todo esto, nosotros hicimos un estudio hace unos años que los cardiólogos lo deben reconocer, el estudio FREEDOM. Era un estudio de enfermos diabéticos con enfermedad coronaria. Muy interesante. A estos enfermos muchos se les desvascularizaba, es decir, con bypass coronario, y seguían teniendo angina. Y lo que vimos es que la diabetes puede producir enfermedad de la microcirculación, no de las grandes arterias. Esto nos ha llevado a escribir un editorial que será publicado la semana que viene de una nueva entidad cardiovascular.
the race of two interacting specialties in cardiology, cardiometabolic disease and the microcirculation. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto con la diabetes, lo hemos visto con la hipertensión. Lo que hemos visto con la hipertensión lo hemos visto con LDL aumentado. Se afecta la microcirculación. Y el enfermo tiene angina y se ponen stents y no se va a angina. Está en la microcirculación. Entonces esto nos lleva al estudio que ha escrito Ana de Besa, que salió publicado, va a salir publicado aquí unas 2 semanas, que es un estudio muy importante. Y es factores de riesgo, que nosotros sobre todo los que acabo de mencionar, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, incluso los cigarrillos, número 1, ¿producen ellos la enfermedad microvascular de la microcirculación? ¿Cómo lo hemos hecho con resonancia magnética? Y segundo, ¿pueden los factores de riesgo dar enfermedad subclínica de las grandes arterias? Es lo que acabo de mencionar con los 15 minutos anteriores. Las grandes arterias, los factores de riesgo. Pero ¿qué ocurre con la microcirculación? Y tercero, si hay enfermedad subclínica de las grandes arterias, ¿hay enfermedad de la microcirculación? 1 y 2 son las preguntas que tenemos que hacernos, porque esta ya está contestada. Pues bueno, la cosa está muy clara. El síndrome metabólico, alteraciones del LDL, la hipertensión y la diabetes muestran con resonancia magnética blood flow está disminuido y lo que llamamos myocardial perfusion reserve. Y esto lo hemos cuantificado. Fundamental. Si tenemos hipertensión, tenemos diabetes y después tenemos alteraciones de los lípidos, las posibilidades de que haya enfermedad de la microcirculación son muy altas. Lo que pasa es que lo hemos ignorado durante muchos años porque no teníamos la tecnología. Y esto es resonancia magnética. Y esto es la segunda pregunta. Si hay enfermedad de las grandes arterias en la izquierda, y hay enfermedad de las coronarias, y en este sentido, enfermedad de la microcirculación, y los resultados es exactamente lo mismo. Es decir, que hay una correlación entre la enfermedad de las grandes arterias y la enfermedad coronaria de las grandes arterias coronarias con la microcirculación. Y aquí simplemente es una diapositiva diciendo que cuantos más sectores hay de enfermedad vascular, carótidas, iliofemorales, calcificación coronaria, cuanto más enfermedad hay, peor es el estrés myocardial blood flow con resonancia magnética. Lo que les estoy diciendo es absolutamente nuevo. Es que con nueva tecnología podemos decir que cuando hablamos de enfermedad de las grandes arterias y enfermedad subclínica, ya está bien siendo afectada las arterias, la microcirculación del corazón. Y esto cuando no hay enfermedad clínica. Lo que les he presentado son todos individuos de 40 a 55 años. Es decir, que tenemos que estar alertas de que esta es una enfermedad que empieza muy pronto y afecta el sistema vascular importante y la microcirculación. Se nos planteó un tema importante. He dicho al principio que hemos mirado tecnologías de imagen relacionadas con factores de riesgo. Esto es lo que he presentado. Pero recuerden que también he dicho que en el estudio PESA miramos tecnologías de imagen con la genética. ¿Qué hemos aprendido de la genética con todos estos estudios con tecnología muy moderna? La pregunta que nos hacemos muchos de nosotros es ¿qué tiene que ver la edad cronológica con la edad biológica? Vemos individuos de 60 años que parece que tengan 90. Vemos individuos de 60 años que parece que tengan 40 años. Esto es el tema es un tema genético importante que ahora voy a describir. Básicamente hay 4 variables que juegan un papel importante en lo que es la enfermedad biológica comparada con la enfermedad cronológica. En la izquierda, la médula ósea. Segundo, lo que llamamos chip, unas mutaciones de las células de la médula ósea que nos defienden. Pueden estar alteradas. El tercero, alteraciones epigenéticas. Y el cuarto es el acortamiento de los telómeros. Pues bien, todo esto lo hemos estudiado en los estudios que yo les estoy presentando hoy. ¿Qué edad biológica tengo? ¿Qué edad cronológica tengo? Ahora les voy a enseñar a ustedes al menos lo que estamos aprendiendo. Primero la médula ósea. Aquí tengo que hablar de Ana de Besa,
también ha sido pionera en los estudios que hemos publicado, y esto es lo siguiente. Nosotros hicimos en cerca de 1000 individuos del estudio PESA, miramos Positron Emission Tomography, que es la activación de la médula ósea. ¿Lo ven en azul? Y esto sirvió que se correlacionaba con este aspecto amarillo de las arterias. ¿Saben lo que es esto? Es la integración de los monocitos que vienen de la médula ósea con el colesterol que se ha depositado. ¿Cuál es el papel de los monocitos de la médula ósea? Sacar el colesterol fuera. Y esto vamos a ver ahora qué es lo que hemos visto. Si, por ejemplo, el nivel de colesterol en las arterias, debido a los factores de riesgo, es muy alto y paramos los factores de riesgo, es posible que los monocitos puedan compensar el problema y sacar el colesterol de la arteria. Esto llamamos compensated. Pero aquí viene un problema importante. ¿Qué ocurre si los factores de riesgo siguen y el colesterol sigue entrando en las arterias? El monocito decide suicidarse porque no cree que puede hacer el papel de defensa, y esto se llama apoptosis. Y el suicidio no es un suicidio, hay más que un suicidio, libera sustancias tóxicas. El factor tisular, Juan Badimón y Lina participaron mucho en estos proyectos. Y luego las metaloproteinasas. Es decir, que nosotros hoy pensamos que un síndrome coronario agudo es debido a una guerra que la está perdiendo el factor de defensa, que es el monocito. Y el suicidio lleva a la ruptura de placa con las metaloproteinasas que libera y al coágulo de sangre que es debido al factor tisular. Y esto es un concepto moderno muy interesante de estudiar lo que es la salud, los factores de defensa. Pero hay mucho más. Y ahora les voy a explicar los otros dos factores que he hablado. El chip, una alteración de la médula ósea, del mecanismo de defensa, y la epigenética. Estamos aquí. ¿Qué es el chip? El chip básicamente son alteraciones de las células de defensa de la médula ósea, que en vez de llegar al vaso y sacar el colesterol, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están alterados. Un compañero mío, José Javier Fuster, en el CENIC en Madrid, ha visto que en realidad el 20 a 35% de gente a mediana edad tiene alteraciones de la médula ósea. No hay mecanismo de defensa apropiado. ¿Qué quiere decir? Que puede no tener ningún factor de riesgo, pero hay un factor de riesgo que desconocíamos, que es las mutaciones de la médula ósea, un 25 a 35%. Y esto es interesante porque lo que se ha visto, y esto se va a publicar muy pronto, es que todo empieza con alteraciones de las células monocíticas, entonces se produce la enfermedad. Esto lo hemos seguido en este estudio, que es un estudio de 20 años, los vamos siguiendo a estos pacientes. Es decir, que CHIP quiere decir una alteración de la médula ósea, los factores de defensa no están allí y puede haber un infarto del miocardio o un accidente cerebrovascular porque no hay defensa. Finalmente, la epigenética. Digo finalmente porque no hemos visto aún que el acortamiento de los telómeros tenga una importancia en la enfermedad cardiovascular, a pesar de todo lo que se ha escrito. No lo estamos viendo nosotros. Por lo cual, aquí hablamos de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Saben ustedes que esto empezó en mujeres embarazadas que fumaban, tenían hipertensión, entonces el feto y en el nacimiento habían alteraciones que son alteraciones genéticas adquiridas en la mujer. Así es como empezó. Pero básicamente lo que hoy hablamos, cuando hablamos de epigenética, es lo que es una metilación del DNA, es decir, de un factor genético de todas las células. ¿Qué es lo que hemos visto? Muy interesante. Cuando hablamos de síndrome metabólico, hablamos de obesidad, hipertensión, alteraciones del colesterol, etc. Miren lo que vemos. Gran activación de la médula ósea. Interesante. Siempre hablamos de factores de riesgo afectando directamente a la arteria. Pero aquí estamos viendo que algo pasa en la médula ósea con estos factores de riesgo. Pero miren lo que pasa. Metilización. El DNA de la médula ósea de las células se altera con una metilación. ¿Y qué ocurre? Que el proceso de la médula ósea inflamatorio de los monocitos son mucho más activos, lo contrario a lo que hablábamos con CHIP. Es decir, que hoy tenemos tres alteraciones genéticas muy importantes en la enfermedad cardíaca. Una es la apoptosis, es decir, hasta qué punto las células de la médula ósea son sanas para sacar el colesterol de dentro.
El otro es el estudio, por ejemplo, de la apoptosis, que es que no son sanas o las células no pueden con el contenido de colesterol o factores de riesgo. Luego está chip, no existe factor de defensa. Y luego está epigenética, que aumenta la inflamación y puede dar lugar a síndromes coronarios agudos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hoy en día, cuando hablamos de enfermedad biológica o cronológica, estamos viendo una cosa muy importante, es que los 4 factores que he dicho antes ya van a ser medidos, nos podrá decir cuál es nuestra edad biológica comparada con nuestra edad cronológica. Y esto ya se está haciendo con la epigenética, con los estudios de chip, etc. Es decir, que es un cambio muy interesante hacia el futuro. Bueno, finalmente, ya he dicho, hemos visto que el telómero acortado pueda jugar un papel importante en la enfermedad coronaria, en la enfermedad aterosclerótica o en el hecho de la edad cronológica y edad biológica. Bueno, todo esto lo hemos puesto juntos. Fíjense ustedes lo que hemos hecho. Tecnología de imagen, factores de riesgo y genética. ¿Qué hacemos con todo esto? Es decir, el investigador no es la vida del individuo que se dedica a descubrir y luego se va al campo. ¿Qué hacemos con esto? Y precisamente ayer recibimos la financiación, muchos millones de dólares precisamente para empezar el estudio RIAC. El estudio RIAC es un estudio muy interesante que ha nacido en Dinamarca debido a las tecnologías que yo les he mencionado. 16.000 individuos de 20 a 70 años vamos a estudiar la enfermedad subclínica. Fíjense que antes le hablaba de 4.000 individuos, ahora 16.000. Vamos a estudiar la ómica, la genética, y vamos a calcular, tener un risk calculator, y entonces haremos un estudio de qué es lo que tenemos, cómo tenemos que tratar a esta gente. Ya no se trata de tratarlos simplemente con un triglicéridos, estamos hablando de algo más complejo, y es personalized medicine. Es decir, ¿cuál es su sistema? ¿Cuál es su edad biológica o su edad cronológica? ¿Qué factores genéticos? ¿Cuál es su imagen? Ustedes dirán, esto es muy complicado. No es nada complicado. Nosotros estamos ahora en países de economía baja. Miren lo que hacemos. Miramos las piernas con ultrasonido y luego miramos los factores de riesgo sin sacar sangre. ¿Por qué? Porque el colesterol y la diabetes mucho depende de la obesidad, etc. Esto se puede hacer en 45 minutos. Y esto puede ser un estudio absolutamente crítico de prognosis, porque no hay nada más importante en el pronóstico de un individuo que la enfermedad viéndola. Podemos ser fumadores, el 50% desarrollan enfermedad, el 50% no. ¿Es entonces el tabaco un factor de riesgo importante? No es el tabaco, si vemos la enfermedad, es un factor de riesgo importante. Es decir, que lo que estoy realmente comentando es el futuro. El futuro será ver con estas tecnologías que son muy baratas, ver las arterias directamente, porque es una enfermedad sistémica. Uno no ha de entrar en las coronarias, basta que empieces dónde empieza la enfermedad en las piernas. Y esto te va a predecir que la enfermedad va a subir hacia arriba. Y ahora llega el tema que es muy importante, porque les voy a hablar del cerebro. Lo que yo les he presentado es lo que ocurre de los 20 a los 60 años. La enfermedad de las grandes arterias, la microcirculación, la genética, la edad cronológica y biológica. Es decir, que el reto de los 20 a los 60 años, estamos todos de acuerdo, es ¿tengo yo una enfermedad o no tengo? ¿O puedo predecir? ¿Cuál es el reto de los 60 a los 100 años? Yo les puedo asegurar que el reto es el cerebro, y pienso cada día en esto. Este es el reto. La enfermedad cognitiva, la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, tenemos tecnologías nuevas. Vamos a ver qué es lo que estamos aprendiendo del cerebro con todo lo que yo estoy presentando. Alzheimer, interesantemente, hace 100 años, lo tiene a la izquierda, dijo, mi enfermedad es una enfermedad de las arterias. Señores, no se lo creerán, pero esto es lo que dijo, está todo escrito. En cambio, toda la investigación de Alzheimer ha ido a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde poder cognitivo, lo primero que piensa es en la célula cerebral. Lo mismo ha pasado con la enfermedad cardíaca. Cuando uno tiene angina o un infarto, piensas en el músculo. El problema está en la arteria, pero lo que se presenta en el músculo. Lo que pasa es que en el cerebro
Por esto la investigación se ha llevado tan lejos en el campo de la neurona y no a nivel arterial. Pues bien, ahora les voy a presentar 3 estudios. Piensen que yo les he presentado ya 7 estudios de los 13 que les he dicho. Ahora les voy a presentar 3 que son estudios de cerebro. Esto es el grupo que trabajamos en Madrid en el tema cerebral. El primer estudio es TransMed, es un estudio transatlántico entre el Monte Sinaí y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid. Desarrollamos la siguiente hipótesis. Los patólogos nos han dicho que cuando tenemos enfermedad de las grandes arterias, o factores de riesgo que he dicho, se empieza a afectar la microcirculación del cerebro. Ya he hablado de la microcirculación. Ahora nos vamos al cerebro. Esto lo dicen los patólogos. Pues bien, nosotros dijimos, tenemos la tecnología para medir el flujo cerebral por resonancia magnética. Lo vamos a mirar con individuos que tienen factores de riesgo o enfermedad de las grandes arterias que he dicho al principio. Segundo, si el flujo, digamos, cerebral disminuye la entrada de glucosa en el cerebro. Esto se puede hacer con positive emission tomography. Y por último, si no entra la glucosa en el cerebro, hay enfermedad cognitiva. Esto fue la hipótesis del estudio TransMed. En el estudio TransMed vimos los 2 primeros, que no hay duda. Cuando había hipertensión no tratada, diabetes o hipercolesterolemia, había una disminución del flujo cerebral con resonancia magnética. Y disminuía también la tomadura o la entrada de glucosa en el cerebro. Lo que no sabemos si esto afecta la función cardiovascular, la función cerebral. Pero hubo un problema en este estudio, y es que no todos los individuos tuvieron todas las tecnologías. Eran individuos distintos y estamos trabajando en una hipótesis. Y esto nos ha llevado al segundo estudio, que es prospectivo. 1000 individuos, como ustedes ven, en una edad media de 55 años, en donde utilizamos todas estas técnicas en el mismo individuo, con un seguimiento a largo plazo. Y además miramos en la sangre unos biomarcadores que nos dicen si hay un poco de daño cerebral, como la troponina, la medimos en caso de daño miocárdico. Pues lo que estamos viendo es espectacular. Esto lo publicamos en Lancet hace 4 o 5 semanas. Miren ustedes, la entrada de glucosa, con la disminución de flujo, la entrada de glucosa en el cerebro, en cuestión de 6 años disminuye enormemente en individuos que tienen factores de riesgo, de 170. Esto ya lo acabamos de publicar. Es decir, que lo que estamos viendo es que lo que yo les he comentado hasta ahora, que todo empieza en la gente joven, en las grandes arterias, pero es que están ya ocurriendo en el cerebro. Lo que pasa es que se manifiesta mucho más tarde, después de los 55 o 60 años, que es la disminución cognitiva. Y les puedo decir que en este estudio, y ahora no tengo tiempo de presentarlo, tenemos ya la predisposición a pensar que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la neurona cerebral, donde se depositan una serie de sustancias que todos ustedes saben, amiloide B, etc. Pero lo que hace la arteria con disminución del flujo es hacer que la enfermedad progrese más rápido. Es decir, que lo que estamos aprendiendo es que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad de los factores de riesgo como tal, pero los factores de riesgo afectan a la arteria y esto es lo que Alzheimer vio. Y esto disminuyó, hace que la enfermedad de Alzheimer progrese más rápidamente. Bueno, pues esto nos lleva al tercer estudio que hemos hecho en el cerebro. Todos ustedes saben, la ApoI es muy importante en la enfermedad de Alzheimer. Medimos ApoI2 en ApoI4. Yo simplemente les doy